Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidísimos al Elia Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo aquí para ti hoy. Vamos a hacer tu especial amor, como siempre iniciamos con un mensaje de parte de los arcángeles, ¿ok? Los arcángeles son impulsos energéticos, ¿no? Impulsos de la creación. Es bien bonito estudiar la historia de ellos. Hoy el arcángel Raziel te dice lo siguiente: sigue adelante con tu plan de vida. Ya está listo, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Mira qué bonito, realmente en este momento te están diciendo: tú puedes ser ese mago o esa maga creadora de tu realidad. Puedes manifestar tus deseos. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: hoy manifiesto mis deseos. Hoy manifiesto mis deseos. Y con deseos hablamos de sueños, ¿no? Escríbelo y decrétalo. Porque cuando tú comienzas día a día a hacer todos estos decretos y afirmaciones, elevas tu vibración y con ello la vibración del planeta, ¿ok? O sea que haces servicio además. Bueno, te invitamos ya mismo a que te suscribas y apoyes nuestro refugio. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Esta lectura tiene 3 partes. La primera es de crecimiento espiritual y energía, lo que debes trabajar para que tu vida mejore. Luego solteros y luego parejas o personas especiales. La primera parte de energía te dice: la razón te hace fuerte. Me está hablando mucho de que los próximos días, si quieres que tu energía, que tu realidad, que tus cosas mejoren, debes guiarte un poco más por la razón, ¿sí? No tomes decisiones importantes desde la impulsividad. No respondas de manera impulsiva. Tómate el tiempo necesario para poder responder, ¿sí? De manera inteligente. Eso te mandan a decir, actuar más desde la razón. Y por otro lado te dice: sé misericordioso con tu familia. Si sientes que tu vida no avanza, también analiza esta parte, ¿no? ¿Qué tanta misericordia y amor estás teniendo hacia tu familia? Recuerda que tú eres tu familia también y que perdonar no implica dejar que nos sigan haciendo daño, pero sí quitarnos el peso del rencor, ¿ok? Bueno, esto te mandan a decir en cuanto a desbloqueo energético, a trabajo espiritual. Te invitamos ya mismo a suscribirte. Iniciales importantes estos días para el amor: la A, la C, la S, la E y la R. Puede ser inicial del nombre, inicial del apellido, inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días para ti en el amor: tenemos Escorpio, Libra, Tauro, Capri, Acuario. Bueno, y comenzamos. La primera parte tiene que ver con solteros, como habíamos dicho, los que no salen con nadie ni tienen ningún vínculo con ninguna persona. Bueno, comenzamos con esta carta de el 8 de espadas invertido. Me dice que algunas personas de ustedes han, digamos, como sufrido traiciones en el pasado bien fuertes. Fue como si hubiesen dado un salto de fe para confiar en una persona y esa persona honestamente les hubiera pagado de la peor manera. Recuerden que esta parte es de solteros. Ustedes ya no sienten nada por su ex, pero definitivamente, y ya no quieren regresar con esa persona, pero definitivamente hubo una relación que les marcó y les marcó bastante fuerte. De hecho, esta carta es tan fuerte
que representa estados depresivos. Sí, hay personas de ustedes que fue como si le hubieran perdido el color a la vida, las ganas de hacer las cosas, y pues eso está bien denso, está bien pesado, porque pues lógicamente que una persona ya no quiera seguir con su vida como antes, pues es bien fuerte. Sí, es como muchas lágrimas, mucha depresión, mucha inestabilidad emocional. De hecho, la carta de la sota de espadas que está allí me dice que algunos de ustedes es como si supieran o sintieran más bien impotencia, ¿no? Como si no se sintieran en capacidad de volver a retomar su vida amorosa, sentimental y emocional de la manera que la tenían antes de alguien. Pero me dice, tranquilo, no todo el tiempo vas a estar aquí como en este caos donde no quieres saber de amor. La carta de la sota de copas me dice que es el momento de comunicar y expresar todo eso que te has estado guardando durante este tiempo, ¿sí? Que necesitas hacer catarsis, como sacar toda esa basura del corazón, limpiarla, poner en orden el corazoncito y ahí sí ya quizá volver a empezar y volver a empezar de tener otra relación. Sí, esta carta de este sota de bastos que está acá, sí, me dice que estás muy indeciso, ¿no? Muy inestable. También te resistes mucho, ¿no? Como a hablar, a realmente expresar. Pero eso es lo que te mandan a hacer respecto al amor, para que por fin atraigas una persona que vale la pena. El oráculo por su parte te dice, la carta de la de Fénix, vas a renacer, no te preocupes, de las cenizas te vas a volver a levantar. Bueno, comenzamos en este momento con la lectura de los que están con una persona especial en el corazón, estén juntos o separados. Esto te invito ya mismo a que te suscribas. Wow. Bueno, aquí yo veo dos personas que podrían estarse peleando por tu amor. Y son personas que, digamos, hay alguien de tu presente, hay alguien de tu pasado, alguien que va a llegar frente a alguien de tu pasado, pero son como personalidades muy antagónicas, sí, o sea, totalmente diferentes, polos opuestos. Por un lado tenemos al rey de bastos, que es una persona que o es mayor en edad o en experiencia, o aunque tenga la misma o menor edad, es más maduro. Es una persona que ya tiene muy claro lo que realmente quiere hacer con su vida, que no está como ya para jugar. Y hay otra persona que es menor, ¿sí? O es básicamente como, es una persona, es un fraude de ser humano, ¿sí? Tiene una máscara, es una persona muy astuta. Entonces vas a tener que abogar muchísimo a tu discernimiento para realmente como tomar la decisión correcta. La carta del 5 de oros me habla acerca de tener mucho cuidado de como de no seguir con las dos relaciones, porque probablemente esta buena persona se terminaría dando cuenta y terminarías perdiéndole pues a alguien que sí vale la pena. Esta persona de acá es comprometida, así que mucho cuidado. Si de entrada como que no te cuadra ese tema de que si está soltero o no, pues está comprometido. De hecho es una persona que puede tener un compromiso bastante serio. Entonces yo veo que vas a estar ahí en medio de dos amores. La decisión, pues a mi juicio de ver, realmente va a estar muy fácil. Quien esté comprometido tiene que salir de tu vida. Quien te brinde como ser esa primera opción, esa prioridad, esa persona de verdad que sí merece estar como allí. Tenemos la carta de acá del diablo, del hacker, que es una carta a la que la gente le tiene mucho miedo. Realmente no debería ser así, pero esta carta de acá del hacker, esta carta representa que se da como un buen desenlace, un final, un cierre positivo en el cual haces cierre con esta persona de aquí, que siento que solamente era como una especie de prueba,
y se sana bien una relación con esta persona de acá, que realmente es como quien te conviene, ¿ok? Bueno, veamos qué nos dice el oráculo en este momento y nos dice: toda tormenta siempre llega a su fin, ¿sí? Bueno, quiero que te quedes en la meditación que vamos a hacer aquí mismo para traer paz, amor y abundancia, y que luego vayas a tu ascendente o vayas a Virgo. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like en un video y separar con tiempo tu lectura de pago. Bendecido y maravilloso julio para la persona que está escuchando este audio y que se va a quedar hasta el final del video. Bendigo su vida, su trabajo, cada una de las horas que vaya a vivir en este mes. Bendigo su despertar para que siempre sea lleno de energía, de salud, de claridad mental para definir las cosas que tiene que hacer durante el día. Además, desde ese momento y hasta su nuevo anochecer, decreto una bendición de protección especial para él o para ella y para su familia. También en este momento invoco a todos los ancestros y a todos nuestros guías espirituales para que en su trabajo, en sus estudios, en cada decisión financiera, en cada decisión de su relación que vaya a tomar el día de hoy, en este mes de julio 2022, esta persona vaya siempre con excelencia hacia el éxito. También decreto en este momento que toda petición que esta persona haga durante este audio comienza a materializarse. Cada sueño de tener una pareja feliz, de tener un trabajo estable, de tener un hogar saludable, de restauración. Cada uno de los sueños que esta persona ponga en oración mientras estamos haciendo esta meditación se hará realidad. Además, queremos bendecir cada una de las células de esta persona, decretando sanidad, decretando restauración, decretando que ninguna enfermedad podrá acabar con su salud y con su integridad, ni con la de esta persona ni con la de su familia. Declaramos que julio es un mes de abundancia. Declaramos que julio 2022 es un mes de prosperidad. Declaramos que en este mes los hogares se restauran, las parejas se reconcilian, que nuestro tercer ojo también cada momento está siendo más y más abierto para darnos claridad. También decretamos que ningún arma, palabra, pensamiento o maldición en contra de nosotros será efectivo. Declaramos que todo lo que nos envíen rebotará y se transmutará en energía bonita, en energía de bendición hacia aquellos que nos desean mal, ¿sí? Decretamos también perdón en nuestros corazones, decretamos que el rencor no tiene cabida, sino solamente la misericordia y todos los sentimientos de alta vibración. En este momento, yo decreto que la vida de, di tu nombre completo, está totalmente resguardada por sus guías espirituales. Arcángel Miguel, te encomiendo muchísimo la vida de esta persona. Arcángel Metatrón, coloca en orden cada área de su vida. Y a todos los espíritus buenos, a los espíritus de luz, les pido que lo acompañen o la acompañen en este momento. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Universo. Decreto que hecho está. Comparte este video para apoyar nuestro refugio animal. Suscríbete y déjanos un like.